Buenos días. ¿Me escuchan bien? Sí. Las personas que están conectadas en línea, si pueden confirmar a través del chat que pueden escuchar adecuadamente, se lo voy a agradecer. ¿Contestó alguien? Perfecto. Muy bien. Pues ahora sí, muy buenos días. Yo soy Hilda Teresa Ayala González, archivera general de Puerto Rico y directora de la Biblioteca Nacional de Puerto Rico. Nombre del director ejecutivo del Instituto de Cultura Puertorriqueña, el profesor Carlos Ruiz Cortés. Le damos la más cordial bienvenida al edificio Dr. Ricardo Alegría Gallardo, sede de la Biblioteca Nacional y del Archivo General de Puerto Rico. También queremos darle la bienvenida a todas las personas que nos acompañan de forma virtual para participar de esta actividad. En la mañana de hoy tendremos la oportunidad de escuchar al doctor César Salcedo, quien nos presentará su ponencia El Lazareto de la Puntilla, lepra e historiografía en Puerto Rico, que integra nuevos hallazgos que fueron posibles a raíz de la entrega de un documento muy valioso para nuestra institución y del cual les voy a hablar un poquito. El 22 de enero del 2021 recibimos en el Archivo General unas hojas del libro capitular de las actas del Cabildo de la ciudad de San Juan y un legajo que contiene la copia impresa de la Constitución de 1812. Estos fueron hallados entre los papeles y documentos que pertenecieron a la familia Martorell en unos archivos llenos de polilla almacenados en una casita de madera con techo de zinc en un solar en la playa de Cerro Gordo e identificados por la historiadora Lorraine de Castro. Estos documentos originales estaban insertados entre documentos y escrituras relacionadas a la familia. Todos estos documentos habían sido conservados por don Miguel Martorell, pero hubo una necesidad de sacarlos por haberse vendido la propiedad. Cuando la señora de Castro fue a ver los archivos, su suegro les mostró las escrituras de las transacciones de compraventa de su familia. Sí, y su interés se concentró en esas escrituras y los papeles de la familia, ya que ella estaba trabajando la línea de la genealogía. Lo demás se quedó guardado en una caja de cartón, según fue recogido. En este momento ella no tenía idea de qué era el resto de esos documentos. Pasaron los años y allí quedaron hasta que en algún momento retomó su interés por las escrituras de la familia y procede a revisarlo todo con mayor precaución. Es aquí cuando se percata de la existencia de un cartapacio que contenía parte de un documento antiguo y, por sus dotes de investigadora, reconoció inmediatamente que se trataba de un acta capitular. Se propuso devolverlas al Archivo General, pero antes decidió transcribirlas, generar un índice, siguiendo como modelo el trabajo realizado por el equipo de profesores de la Universidad de Puerto Rico en los años 40, liderado bajo la doctora Aida Caro. Hoy le damos las gracias a Lorraine de Castro, quien comenzó este proceso, culminó con su proyecto y además nos hizo entrega de estos documentos tan importantes y que a su vez hoy dan paso a la divulgación de nuevos conocimientos, sumándose al extraordinario acervo que preservamos en el Archivo General de Puerto Rico. Este documento se convierte ahora en el conjunto de las actas del Cabildo más antiguos, refiriéndose a los años de 1722 a 1730. Para conmemorar este evento, hemos generado una página en línea
que muestra un poco la historia de cómo llegaron aquí estos documentos. El proceso que generamos desde el Archivo General para preservar y realizar los tratamientos de conservación necesarios para que este documento pudiera ser accesible para el público, y finalmente la digitalización del mismo. Dado a que, a pesar de que han sido tratados por la especialista en conservación, el documento se va a mantener fuera de consulta, así que decidimos liberarlo al público y es uno de estos primeros documentos digitales que se encuentran ya disponibles para investigación. La página, esta que les estoy mostrando aquí, está dentro del espacio donde el Archivo General comparte las exhibiciones virtuales y tiene un poco, ¿verdad?, la historia de lo que son estos documentos. Leira, ¿puedes pasar donde dice página 2? Gracias. Se muestra un poco cómo llegaron estas actas. Al igual que el resto de las actas del municipio de San Juan, estas experimentaron un poco de la infestación por plagas antes de llegar aquí al archivo. Y es por esto que el equipo de trabajo bajo la doctora Ida Caro fue tan importante, porque esos documentos estaban tan destruidos que era bien difícil que múltiples personas los pudieran manejar. Así que su proceso de transcripción es lo que permite que este contenido pueda ser accesible desde los años 40. Así que esto es una muestra, ¿verdad?, de cómo llegó ese documento. Luego, el proceso de conservación fue uno relativamente complejo y nos tardamos, ¿verdad?, dentro de todo este proceso más de un año, desde que Lorraine nos entrega el documento hasta que estamos hoy, ¿verdad?, para irnos aquí al frente para poder disfrutar del mismo. Se hizo un proceso de lavado de cada una de las hojas, se aplanó las hojas y se procedió a utilizar papel japonés para poder consolidar cada uno de estos espacios que presentaban roturas, para poder facilitar en este caso el proceso de digitalización. Se le construyó también una envoltura de 4 solapas que va a permitir que este documento pueda ser conservado para la posteridad y almacenado de forma correcta. Finalmente, en la página tercera, pueden tener el acceso directo a lo que es el acta digitalizada, y también, gracias a la generosidad de Lorraine de Castro, tenemos también disponible el índice que ella generó para esta serie de documentos y también la transcripción que ella creó para que todos puedan tener la misma oportunidad de acceder a este contenido. Así que nada, les comparto esto, saben que ya está disponible para que todos los puedan disfrutar y generar nuevo conocimiento. Ahora, quisiera, ¿verdad?, tomar esta oportunidad para exhortarles a cada una de las personas que tienen dentro de sus hogares documentos que quizás no sabemos qué es lo que hay, que siempre presten un poco de atención, porque no sabemos en qué momento vamos a poder encontrar documentos de valor histórico, específicamente documentos públicos que deben regresar al Archivo General. Espero que lo disfruten. Y ahora, ¿verdad?, vamos a dar paso a la presentación del doctor Salcedo, quien es catedrático auxiliar en el Departamento de Teología e Historia de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, recinto metropolitano. Posee un doctorado en Historia y una maestría en Filosofía de la Universidad de Puerto Rico. Durante los últimos 10 años ha estado trabajando el tema de la historia de la lepra en Puerto Rico. Como parte de sus trabajos académicos, ha participado en congresos, coloquios, conversatorios y seminarios en diferentes países latinoamericanos, además de Puerto Rico. Ha publicado sus investigaciones en revistas académicas locales, así como en los Estados Unidos, México, Brasil, Colombia y España. Su más reciente publicación se titula
en estricto aislamiento, la invasión estadounidense y la medicación de la lepra en Puerto Rico, 1898-1903, y fue publicado en el Latin American Research Review. Ahora quiero darle la más cordial bienvenida al doctor Salcedo y agradecerle por ser parte de este ciclo de conferencias que con mucho ánimo retomamos desde el Archivo General de Puerto Rico y su conferencia El Lazareto de la Puntilla, lepra e historiografía en Puerto Rico, nuevos hallazgos. Disfruten. Hola, buenos días. En primer lugar, quiero agradecer la oportunidad de dar al Archivo General, de la profesora Ayala, de todo el personal del Archivo General de Puerto Rico, por haberme permitido tener la oportunidad de trabajar este material y unirlo a todo el material que México trabaja haciendo. Así que el objetivo de hoy es, así como yo he encontrado nueva documentación para continuar explicando el proceso del manejo de una enfermedad particular, otros colegas también pueden encontrar en esta documentación material para seguir trabajando. Les comparto aquí para empezar un mapa de 1783 en el que se indicaba que en la Puntilla había una casa de lazarinos. Entonces sabemos que era una casa para tener los. Yo he decidido llamarla el lazareto de la Puntilla, sabiendo que el lazareto eran las instituciones de animal, ¿verdad?, donde se apartaban a los que tenían la enfermedad de la lepra. Y he querido de alguna manera acercarme a esta documentación haciendo un poco de revisión historiográfica para relacionarlo, ¿verdad?, con los nuevos elementos que tenemos. Así que lo que he decidido, ¿verdad?, es ¿cómo se mueve? Para cambiar la imagen. César, apunte para hacer botón hacia allá. Verle al otro. Ok. Vamos a conversar a partir de la idea de lo que la Capra, de que la historia es una disciplina académica en tránsito. La historia está haciéndose y la historia se hace, ¿verdad?, desde muchos elementos. La documentación es el elemento fundamental para la historia. Así que a medida que van apareciendo documentos, podemos tener mayores elementos, ¿verdad?, para hacer historia, lo que no significa que con los mismos documentos no puedan seguir preguntándose desde otro punto de vista, y por eso las preguntas que le hacemos a los documentos son importantes. Así que yo he intentado hacerle preguntas a esta documentación sobre cómo se atendía a los enfermos de lepra en el siglo XVIII, donde nos vamos a meter. Y también son importantes las teorías por las cuales nos acercamos a interpretar la documentación. Y aquí vamos a estar acercándonos desde planteamientos socioculturales, ¿verdad?, de las enfermedades. Entonces, decimos que vamos a hablar de lepra e historiografía. Entonces, todos sabemos que la lepra es una enfermedad que a lo largo de la historia ha acompañado a los seres humanos. Y también sabemos que sobre la lepra hay historia. Así que cuando hablamos de historiografía, estamos hablando de la historia de la lepra. En Puerto Rico ya tenemos, ¿verdad?, una cantidad de tiempo, de alguna manera, acercándonos a esto. Entonces, nosotros partimos del siglo XVIII, ¿verdad?, donde Íñigo Abadía Sierra, en su texto 1788, cuando analizaba las enfermedades comunes en Puerto Rico, él decía, ¿verdad?, que son muy raros los que padecen la lepra. Parece que el número era poco. Y si lo comparamos con un texto publicado una década después, que es la de André Pierre Ledru,
Entonces, cuando Pierre Leroux analiza las enfermedades comunes de Puerto Rico, no nombra a la lepra. Entonces, podríamos suponer como que el número era pequeño. Así que esa es una referencia del siglo XIX. En el siglo XIX tenemos las notas de José Julián Acosta, que sabemos, ¿verdad?, que es una referencia al trabajo de Inihuapa, pero ahí hay una diferencia. Porque entonces José Julián Acosta va a decir, la enfermedad está muy generalizada. Así que en un siglo parece que hay un aumento significativo para que pueda decir, ¿verdad?, que hay un número particular. Cuando nosotros hablamos en el siglo XX de la historiografía de la lepra, yo he intentado sistematizarlo y encuentro como dos líneas de desarrollo, dos líneas de trabajo. Una línea de trabajo que llamo de carácter histórico y otra que llamo de carácter médico. Las que llamo de carácter histórico son aquellas investigaciones que pretenden explicar el proceso histórico de la enfermedad. Normalmente esta historiografía comenzó diciendo que los leprosos en Puerto Rico habían sido llevados a Isla de Cabra en 1876 y que posteriormente se dice que no fue en el 76, que va a ser en 1990. Y la otra línea de desarrollo, que es la que yo llamo de carácter médico, son trabajos de carácter médico en donde se hace alguna alusión histórica a la enfermedad, y en esa línea siempre se ha dicho de que los leprosos a Isla de Cabra fueron llevados en el año 1900. Entonces, si revisamos un poco esta línea de carácter histórico, ¿verdad?, podemos ver que en 1948 Adolfo de Hostos, en su ciudad murada, él habla de que en 1876 se había construido un lazareto y que a los leprosos se los habían llevado a la isla. Entonces, lo que vemos es que Adolfo de Hostos confunde el concepto lazareto como un lugar para leprosos. Sabemos que los lazaretos habían tenido a los leprosos, pero en el siglo XVIII, cuando en Europa disminuye el número de enfermos, esos mismos hospitales fueron utilizados como lugares de cuarentena. Así que lo que se construyó en 1876 en la de Cabra había sido un hospital cuarentena. Pero esa idea de Adolfo de Hostos sigue entendiéndose en el desarrollo de la historia. Así que Francisco Seno en 1959, ¿verdad?, va a continuar hablando de que los leprosos estaban en Isla de Cabra. Salvador Arana Soto lo va a decir en 1978. Pero hay tres tesis significativas, que son la de Alexis Vázquez, la de Julie Levison y la de Paola Chapacase. En estas tres tesis, que son de carácter histórico, entonces ahí vemos que ellas dicen que los leprosos en Puerto Rico fueron llevados a Isla de Cabra fue en el año 1900. No obstante este desarrollo historiográfico, hay trabajos que continúan diciendo que los leprosos estaban en Isla de Cabra en 1826, como el trabajo de Leia Pérez en el 97, incluso un trabajo de Walter Bonilla que se publica en la revista del Instituto en el 2014 continúa diciendo, ¿verdad?, sin tomar en cuenta los trabajos de estas tres tesis que he hecho referencia, de Vázquez, Levison y Chapacase. Esta historiografía ha tenido consecuencias en la vida diaria. Si vamos a Isla de Cabra, que actualmente es un parque, vamos a encontrar un letrero del Servicio Nacional de Parques que dice que los leprosos fueron llevados a esa isla en 1876. Si revisamos la literatura, nos encontramos con una novela de José Curet publicada en 1996 que se llama Crimen en la calle de Juan, en donde trata de describir las circunstancias históricas de San Juan en 1881 y hace referencia que en Isla de Cabra había un lugar a donde llevaban a los leprosos. Y más allá hay un blog del 2013 de Elcia Cruz Torruella, que está titulado Dejé mi piel en Isla de Cabra, donde esta persona narra los recuerdos de su abuela,
y entonces ella dice que entre 1892 y 1898 su abuela vivió en Mina de Cabra, y entonces sus papás la tenían apartada para que no pasara a vivir con los leprosos y se relacionara con los leprosos, sabiendo que en ese momento todavía los leprosos no estaban ahí. El otro aspecto de carácter médico, si nosotros revisamos, por ejemplo, hay un trabajo de Pedro Ortiz de 1923, cuando está haciendo un informe después de unas primeras inyecciones que se le pusieron a los enfermos de la de cabra. Él dice, los enfermos fueron llevados a la de cabra en el año 1900. Es interesante porque como cada década hay alguna publicación médica relacionada con el trabajo con los leprosos. Así que en el 35, José Vázquez Maceo dice que fueron llevados en 1900 en la de Cabra, pero que en 1926 se los llevan entonces a Trujillo Alto. Un trabajo interesante es el de Dole en 1941, porque además de decir, de verdad, de 1900 en la de Cabra, 1926 Trujillo Alto, comienza a decir que hasta 1870 no había habido una preocupación en el gobierno de Puerto Rico por los leprosos y que se había creado en 1880 una casa para el leproso. Entonces ahí hay como un pequeño añadido al desarrollo historiográfico. Pero en 1951, Pedro Malaguer, en un trabajo importantísimo con relación al trabajo con la lepra, él va a desmentir a Dole. Él va a decir que antes de 1870 sí había habido algunas preocupaciones del trabajo con los leprosos y que la casa que se construyó en Puerta de Tierra no había sido en 1880. Él dice que es en el 83, pero sabemos que es en el 80. Sabemos que es en el 80. Ahora, ¿qué sabíamos de la lepra entonces antes de acceder a la documentación que teníamos? Como las actas que teníamos eran de 1730, pero por ejemplo sabíamos que al principio de cada año había una revisión de la ciudad entre los miembros del ayuntamiento y los médicos de la ciudad. Había una revisión de la ciudad en donde se sacaban a los leprosos de la ciudad. Entonces, en esta acta del 3 de abril de 1731 se habla de una casa. Entonces sabíamos que había una casa, no sabíamos dónde, ni qué característica. Entonces esta acta nos daba evidencia de que había una práctica, podríamos llamar sanitaria, en donde se apartan a este tipo de enfermos. Entonces lo que no sabíamos era cuándo había comenzado esa práctica, porque sabemos que las prácticas médicas también tienen su historia, no han sido, ¿verdad? No vienen desde la historia. Y específicamente en el caso de la lepra, sabemos que en el mundo medieval había comenzado un trato particular. Así que si continuamos viendo, ¿verdad?, las actas las del 32, del 33, del 34, vamos viendo que a principio de año siempre hay una visita en la ciudad y se apartaban de los enfermos. Entonces, la pregunta primera, cuando vemos la nueva documentación de estos elementos, ¿desde cuándo existía esa práctica médica de apartar de la ciudad a los enfermos de lepra? ¿Desde cuándo existía esa casa para los nazarinos en la Puntilla? Pues la nueva documentación entonces nos permite responder a algunas de estas preguntas. Por ejemplo, el 2 de marzo de 1722, la acta dice que el gobernador Francisco Darío Granado había dispuesto que para la salud universal de la ciudad había que recoger a los enfermos de lepra y que los debían, ¿verdad?, que trabajo lo debían hacer los miembros del cabildo y los médicos de la ciudad y llevarlos a la casa de la Puntilla. Así que en las actas es la primera vez que aparece, así que podemos machar entonces esta casa de la Puntilla del mapa de 1783 con una acta de marzo del 22. Bueno, y entonces desde la perspectiva sociocultural que analizamos nos preguntamos,
¿Por qué se presenta entonces a la enfermedad como un problema para separarlos? Entonces, no tenemos otra documentación para ver, sabemos que este gobernador, Daniel Granado, preocupado en algún momento por la ciudad, había traído a un médico pagado con su dinero, porque en la ciudad no había médico. Así que por ahí podremos, sí, yo espero que en el nuevo acuerdo que hace el instituto con España, pues pueda yo tener acceso a la sección de escribanía, de toda la información de Granado para tratar de comprender este elemento. Entonces, es interesante esto porque sabíamos, por ejemplo, que Santo Domingo lo tiene desde el 16, Cuba lo tenía desde el 17 y Puerto Rico entonces lo tiene a principios del 18. Así que pareciera que nosotros llegamos tarde, ¿verdad?, a una práctica que las otras colonias la tenían. México lo tenía bien temprano, Perú bien temprano. Entonces nosotros estaríamos comenzando una práctica en el 22. Ahora, es interesante, ¿verdad?, que veamos que este aislamiento que estamos poniendo en práctica en San Juan en 1722, ¿verdad?, era una práctica sanitaria conocida en Europa. Sabemos que desde la Edad Media, específicamente después de las Cruzadas, hay una campaña europea por crear lazaretos y apartar a los enfermos porque no había tratamiento médico efectivo, así que la solución era apartar al enfermo para que no contagie a los. Hay un libro de 1784 de François Reymond, donde describe, ¿verdad?, que lo que había sido efectivo en Europa había sido como el encerrar en lazaretos a los que tenían esta enfermedad, y que había sido tan efectivo que para el momento que él estaba escribiendo ya eran pocos los lazaretos que entonces había en Europa. Así que entonces nosotros tenemos en 1722 una casa dedicada a esto. Entonces lo que podríamos concluir aquí diciendo que con que San Juan se incorpora a un procedimiento médico que en las otras colonias estaba funcionando ¿verdad?, desde hace tiempo. Lo que nos llama la atención es que esta casa para Lazarino se puso bajo la vigilancia del obispo de la isla. Es decir, la visión continúa siendo como de un lugar no medicalizado, no está puesto bajo la vigilancia médica, sino era como estaba funcionando el Hospital de la Concepción en este momento, que estaba bajo la vigilancia del obispo. Sabemos que el proceso de medicalización de la institución hospitalaria ocurre a mitad del siglo XVIII, que nosotros lo vamos a ver posteriormente con el hospital militar. Y es interesante también, ¿verdad?, que como que la ayuda a estas personas que se sacaban de las murallas, se expulsaban de la ciudad para vivir fuera, se le encargó a la Tercera Orden Franciscana. Y sabemos, ¿verdad?, por historia eclesiástica, la importancia de los franciscanos en la ayuda a los leprosos, si recordamos a Francisco y toda, ¿verdad?, y toda su actividad con estos enfermos. Entonces, es importante que consideremos como las ideas que se tenían entonces en el Puerto Rico del siglo XVIII sobre la lepra. Es interesante porque se pensaba que la lepra se originaba de consumir excesivamente carne seca de cerdo. Parece que en el principio del siglo XVIII en Puerto Rico habían piadas de cerdo en los montes que los campesinos podían matar, los secaban la carne, y dice que lo único que tenían para sazonarla era ají. Entonces hay como que una idea común de que comer tanta carne de cerdo seca podía originar la enfermedad. Es interesante porque encontré que en Filipinas decían que era comer mucho pescado lo que originaba la enfermedad. O sea, lo que nos interesa de esto es que para la gente común la idea del contagio no era lo que estaba operando. Parece que era una enfermedad que surgía por algunas circunstancias particulares. Ahora, esa casa para Lazarino, ese lazareto de la Puntilla, parece que tuvo una vida corta. Y si nosotros lo comparamos con el funcionamiento de la Concepción, sabemos que el gran problema era el mantenimiento, era el financiamiento. Así que en el Hospital de la Concepción mucha gente
¿verdad? Daba parte de su herencia para que se mantuviera, pero no sabemos qué fue lo que pasó con el Lazareto de la Puntilla. Así que si revisamos, por ejemplo, un acta del 5 de marzo de 1740, entonces cuando nos están hablando que la práctica de separar los enfermos de lepra continuó durante todo el siglo XVIII, pero ya la casa de Nazarino no vuelve a nombrarse. Se comienza a utilizar, ¿verdad?, el verbo degredar, el degredo. Y degredo no era otra cosa que apartar y dejar en otro lugar. Así que sí, después de 1740 vamos viendo las actas, entonces nos damos cuenta que ya no se vuelve a nombrar la casa de Nazarino de la Puntilla. Así que a finales de siglo ya las actas ni siquiera nombran, ¿verdad?, la cantidad de actividad que había para apartar a los leprosos, y esto nos podría relacionar con lo, ¿verdad?, con lo de Íñigo Abad, que dice que era una enfermedad en la ciudad de muy, una enfermedad de muy pocos. Y, por ejemplo, esta acta del 1 de julio del 1799 dice que se había contagiado del mal de San Lázaro y que se ha retirado a Tarbes. Entonces parece que había unos lugares en donde, se apartaban a los enfermos y las familias le construían una casa, una choza alejado de las ciudades para que comenzaran a vivir y evitara el contagio de la enfermedad. Ok, entonces, cuando amanecemos al siglo XIX, ya casi como a un siglo de haber identificado esta práctica con esta enfermedad, entonces nos damos cuenta que continuaba el aislamiento, la separación de los enfermos, pero ya no había una casa. Así que nos interesa, ¿verdad?, esta acta del 14 de enero de 1813, porque estamos en el primer periodo constitucional. Sabemos que hay una visión liberal, sabemos que hay una constitución en donde se están pensando en nuevas instituciones que ayuden a manejar la cuestión de la enfermedad, y en esa acta se dice que insta la delicadeza de la pública salubridad por la elección de un lazareto para reducir a un degredo a los enfermos de este contagioso mal. Es decir, si revisamos el transcurso del siglo XVIII, nosotros podemos ver que a comienzo del siglo XVIII comienza un nuevo trato a estos enfermos, que se estableció una casa para ellos, pero que todavía no tenemos documentación suficiente para saber por qué deja de nombrarse. Mi hipótesis es, ¿verdad?, que se detiene el funcionamiento, porque entonces los enfermos comienzan a llevarlo a los campos, y en los campos le construyen unas casas para que vivieran aparte. Lo interesante de esto es que cuando comienzan a separar a los enfermos, las familias protestaban, porque la idea que la gente común tenía no estaba asociada al contagio. La idea del contagio viene de una nueva visión, de la forma médica de comprender a la enfermedad. Así que me he tomado este rato para compartir con ustedes estas ideas. Esto que estoy hablando, estoy tratando de escribirlo y ponerlo por escrito para ver si lo publicamos, ¿verdad? Pero entonces podríamos concluir esto, ¿verdad?, como punto de partida para una discusión. La nueva documentación que hemos identificado en el archivo nos permite confirmar la existencia de una práctica médica con relación a los enfermos de lepra desde 1722. El libro de Adolfo de Hostos en algún momento dice que había una casa para los enfermos, pero no tiene ninguna cita. O sea, hay un artículo en el periódico de 1910 donde también nombra, así que no sabemos dónde lo pudieron haber traído, pero esta acta no lo permite. Dice, así como confirmamos estas ideas con relación a la lepra, otros temas pueden beneficiarse con la consulta de la nueva documentación que está disponible en el archivo.
Así que yo espero, ¿verdad?, que los principios del siglo XVIII se enriquezcan con todos estos nuevos elementos que tenemos para la investigación. Así que pues, muchas gracias por asistir, tanto los que están en forma virtual como los que están en forma presencial. Así que agradezco al doctor Vivaldo en la UNAM en México que está con nosotros, al doctor Dalín Miranda de Barranquilla, que también está con su estudiante, y la doctora Julie Leves, que está desde Boston también, que de alguna manera estamos unidos en estos proyectos. Así que, pues, muchas gracias. Muchas gracias, César. Quisiera alguna de las personas reaccionar o tienen alguna pregunta que quisieran hacer. Este sería el momento. El doctor Vidal. Adelante, doctor Vidal, si se puede acercar donde él para que beneficio de las personas que están vaya a hablar. Es más fácil usar tu micrófono. Yo creo que es más fácil para acá, doctor Vidal. Muchas gracias por el trabajo, porque muy bien ha indicado, nos retrotrae a un buen salto atrás desde donde se puede empezar a mirar esto. Yo organizaría las conclusiones en dos maneras. El hecho de que se encuentre que se abre la casa en el 22 no quiere decir que no hubiera una casa anterior que también fracasó porque no hubo mantenimiento, porque no hubo suficientes casos, porque me parece que la tradición de aislar los leprosos está tan presente en la Biblia, algo que es difícil pensar que no lo hicieran nada. Y lo mismo, por lo mismo de que esa tradición es tan presente en la cultura occidental y por supuesto en Puerto Rico, también la dramatización de qué era lepra en aquella época, porque no es la lepra de ahora. Ese concepto de lazarino incluía muchas otras manifestaciones cutáneas de úlceras crónicas que podían ser intermitentes. Por lo tanto, quizá la idea del cerdo salado, pues, había mucha gente que pensaba que cierta manera de lepra fuera el cerdo y no fuera la contagiosa. Así que no tiene que haber una dicotomía completa de lo que pensaba la autoridad y lo que pensaba el público, sino una mezcla de diagnósticos y de asociaciones causales. Entonces explicarán que las dos maneras de verlo, pues, puede haber cierta lógica. Sí, gracias, doctor Ricardo. Entonces, de verdad que es importante esta cuestión de la matización, porque sobre todo, ¿verdad?, en Puerto Rico, el problema que teníamos con la documentación de los 1600, ahí se nos dificulta. Pero la cuestión de la idea de tener a los enfermos en la casa, ¿verdad?, parece que también nos permite continuar investigando, porque el primer día que pasaron por San Juan para llevarse a los enfermos, el acta dice que hubo una discusión con los familiares, sobre todo si uno entiende que a un enfermo se le está sacando de la casa y se le va a llevar fuera de las murallas, que eso era como lanzarte, era a la inseguridad, lanzarte a la oscuridad, lanzarte a otro contexto. Pero sí, doctor, yo espero ir a España y que podamos identificar alguna otra documentación para continuar trabajando el temprano siglo XVIII en función de un proyecto como este. Muchas gracias. Doctor, tengo de los asistentes ¿verdad?, que tenemos aquí disponibles, la persona Dalín Miranda.
Le pregunto al profesor César si ha encontrado información sobre manifestaciones violentas de leprosos. No, la verdad, la documentación que estamos trabajando es bastante limitada, así que no hemos encontrado, incluso no tengo los nombres, yo tengo los nombres del 19 y del 20, pero los enfermos del 18 no lo tengo, así que disputas entre ellos, tampoco como sabemos de las disputas que hubo en Isla de Cabra cuando los mueven a vivir, pero en este momento no tenemos documentación para hablar de eso. ¿Alguna otra pregunta? Si alguien más de la presentación, por los que están en Zoom, tienen preguntas, las pueden hacer directamente al chat. Ahí les serán contestadas por el doctor. Entonces, Juan Pablo le pregunta, ¿cuáles son las principales diferencias en el tratamiento de la lepra entre Puerto Rico y el virreinato de la Nueva España, después México? Bueno, en Puerto Rico lo que sabemos es que se apartaban. O sea, como la estrategia médica era apartarte para que tu enfermedad no se me pegue a mí. Entonces, de México, me imagino que por esta época también sería lo mismo porque ningún tratamiento médico era efectivo. Nosotros sabemos de médicos de finales del siglo XIX en Puerto Rico que dicen que se les recomendaban que baños de vapor, pero sabemos que eso no curaba la enfermedad porque después se va a descubrir que hay otro tratamiento médico. Pero con relación a México, yo imagino que a principios del siglo XVIII, del que estamos hablando, también en México tenían diferentes lugares en donde apartaban a los enfermos de lepra como estrategia médica. Después, ¿qué hacían apartado ahí? Era como para, si se puede morir ahí mejor, ¿verdad? Para que la enfermedad no llegue a los que están sanos. Esta es una disputa como entre sanos y enfermos. Apartar al enfermo para que no contagie a los sanos. Y se podía ver como un bien. ¿Cuál es el bien mayor? Si el bien mayor es la salud de la mayoría, pues vamos a sacrificar al enfermo. Podría decirse alguna vez. Jonathan hace una pregunta. ¿Han encontrado hallazgos arqueológicos en la isla de Cabra de donde tuvieron enfermos? Sí, la doctora Paola Chapacase ha dedicado como los últimos 15 años a todo eso. La doctora Chapacase tiene varios artículos publicados, algunos están en línea, y también su tesis es precisamente todo el trabajo arqueológico en Isla de Cabra. Creo que la doctora Chapacase tiene un espacio electrónico en donde el interesado se puede poner en contacto con ella y algunos trabajos que se los pueda facilitar. Si no hay más preguntas, muchas gracias a los que nos atendieron el Zoom. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, César. Muy interesante tu ponencia. Espero que tengamos futuras presentaciones a raíz de tu nuevo descubrimiento futuro. Así que continuaremos. De momento quiero invitarlos para que el próximo 15 de marzo estén acá con nosotros para escuchar al doctor Robert Carmona con su charla sobre la comunidad tabaquera de Puerta de Tierra. Ese es el miércoles 15 de marzo a las 11 de la mañana también aquí en este espacio. Y muchas gracias por apoyar a el doctor Salcedo con su presencia y los esfuerzos para la divulgación de los documentos públicos aquí en este espacio. Muchas gracias.
Espere, porque ya más estudiantes. Para buscar la documentación.